Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad les saludo cariñosamente, espero que se estén portando súper bien en casa, que Dios les bendiga a todos. Bueno, quiero aprovechar este tiempo para aclarar algunas cosas acerca de nuestra guía, la que deben estar desarrollando. Creo que algunos ya la enviaron, otros están aún trabajando en ella, pero hemos considerado que una ayuda extra no sería nada mal para esta época, ¿verdad? Y asumiendo el hecho de que estamos en un tema que es el pasado, hablar el pasado en inglés, creo pertinente que podamos aclarar algunas dudas. De hecho, voy a aprovechar rápidamente unos minuticos aquí para despejar algunas dudas. Entonces, con eso en mente, rápidamente, espero proyectar aquí algo con ustedes, especialmente la guía. Vamos a mostrarla enseguida, y aquí la pueden ver. Esta es la guía que les envié para este mes de junio. Estamos trabajando el tema del pasado simple y quiero recordarles básicamente que cuando hablamos de pasado simple, hablamos también de verbos que debemos escribir en pasado. Aquí están los verbos y hay dos tipos de verbos que les enseñé desde la guía anterior. Verbos regulares, que son los verbos aquí que voy a señalar, que terminan en ed al conjugarse en pasado, y tenemos los verbos irregulares, que son aquellos que no cumplen ninguna regla y que tienen en particular una forma distinta de ser conjugados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en esta guía vamos a hacer oraciones mayormente negativas y oraciones interrogativas, que son las preguntas. Yo aquí les explicaba a través de este cuadro cómo se hacen estas oraciones. Eso viene de la clase pasada también. Muy bien. Sin embargo, yo voy a aclarar, porque aquí hay una serie de ejercicios que necesitan ustedes poner en práctica eh, con el uso del pasado, de oraciones en pasado, utilizando formas negativas y preguntas, y también en algunos casos en forma afirmativa. Muy bien, entonces para comenzar, yo quiero también mostrarles aquí, exactamente aquí, lo voy a resaltar. Vamos a ver si me permite resaltarlo. No, esto es una imagen, entonces no me deja resaltarlo. Pero bueno, ustedes están viendo que estoy moviendo esto que se llaman los conectores de secuencia. Estas palabritas son palabritas especiales que ustedes deben emplear, deben utilizar en algunos de sus puntos, especialmente cuando están hablando acerca de sus experiencias pasadas, porque ellas nos van a ayudar a conectar las ideas para que tengamos una secuencia y un orden al momento de hablar. Entonces aquí tenemos los conectores, que son estos que están en negrita. Aquí dice, el primero que está allí es first. Aquí está, first, que significa primero o al principio o en primer lugar. Lo utilizamos para introducir nuestra historia o nuestro discurso. Por ejemplo, aquí en la oración o en el ejercicio donde tienen que hablar sobre una historia basada en estas imágenes, vean cómo yo empecé a decir, first, primero, we went to the Tayrona Park. Fuimos al Parque Tayrona. Then, vean que está en negrita, then está acá también, acá arriba. Aquí está, que significa luego o entonces. Tenemos también later, que significa después o más tarde. Tenemos next, que significa después, también es un sinónimo. Y por último tenemos finally, finalmente. Entonces, con cada uno de esos conectores vamos a enlazar las oraciones que estamos hablando en pasado. Noten aquí el ejemplo. First, we went to the Tayrona Park. Primero fuimos al Parque Tayrona. Then, we visited the beaches. Luego visitamos las playas. Later, más tarde, we stayed in the hotel. Nos quedamos en un hotel. After that, bueno, aquí metí uno que no estaba allí, pero pueden aprovecharlo, significa después de eso, we went to the aquarium and took pictures. Fuimos al acuario y tomamos fotos. And finally, finalmente, we went home. Finalmente nos devolvimos a casa o regresamos a casa. Ustedes tienen que escribir unas oraciones basándose en estas imágenes en pasado, donde utilicen también los conectores o esas palabras que les mostraba en un momento. Esa es la primera aclaración que quiero hacer. Chicos y chicas, van a utilizar los conectores.
Aquí están nuevamente, disculpen la movedera. Los conectores de secuencia, estas palabras, para armar o hacer la historia de las vacaciones según las imágenes que aparecen en el punto número 2. Al igual, ustedes pueden utilizar esos conectores, esas palabras especiales para escribir en las preguntas también. No hay ningún problema. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este punto número 5, llena el cuadro con información tuya, dónde fuiste en vacaciones anteriores o anteriormente. Puedes decir, primero fui a la playa, luego fui a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está claro la parte de los conectores, ¿verdad? Ahora sí me meto en la parte del pasado simple. Aquí me voy a dedicar unos minutos más y para ello vamos a ver, voy a compartir, vamos a compartir la pizarra. Vamos a compartir la pizarra aquí. Muy bien, aquí estamos. Entonces, pasado simple se utiliza para oraciones o actividades que expresamos en pasado. Hay 3 tipos de oraciones que ustedes conocen. La primera es oraciones afirmativas o la forma afirmativa. En la forma afirmativa es cuando simplemente, ¿verdad?, hacemos una declaración, algo que es cierto, sobre nosotros o sobre algo en realidad, algo concreto. Si estamos hablando de vacaciones, pues vamos a hablar en pasado de algo cierto. Por ejemplo, una oración afirmativa donde no negamos, por supuesto, y donde no hacemos preguntas, simplemente afirmamos, puede ser yo fui. Recuerden que el verbo ir es go, pero si yo digo I go, estoy diciéndolo en presente, digo yo voy. La idea es escribirlo en pasado o expresarlo en pasado. Entonces el pasado del verbo go es went. I went to, ¿a dónde fuimos? Podemos decir, I went to, vamos a ampliar un poquito esto más para acá para que tengamos más espacio. Muy bien. I went to the farm. Yo fui a la finca. Wow, sí, a la parte rural. Pero eso es básico, ¿verdad? Es decir, yo fui a la finca. Aquí estoy enfatizando que este es el verbo en pasado, ¿verdad? Vamos a ponerle un color diferente aquí. Oh, no, me selecciona todo. Vamos a nuevamente ponerlo acá. Muy bien. Yo fui a la finca. Vamos a ver si me deja. No me deja. Bueno. Bueno, no vamos a prestarle atención. Vamos a poner aquí. Yo fui a la finca. Un momento. No. Yo fui a la finca y podemos utilizar una expresión de tiempo para hablar de esa finca. Yo fui a la finca y puedo decir ¿cuándo? Ayer. Yesterday. Perdón, no escribí aquí. Yesterday. Yo fui a la finca ayer. Listo. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es una cosa, es que el verbo está en pasado, en forma afirmativa. Ahora, utilicemos otra oración afirmativa. She, vamos a decir el verbo bailar. El verbo bailar es dance. Ella baila, sería en presente she dances, pero en pasado recordemos la regla que los verbos se les agrega ed si es regular o si es irregular toma una forma particular como el de arriba. Entonces este verbo regular, y como ya tiene la e aquí, simplemente voy a agregarle la d. She danced salsa, ella bailó salsa. Last week, la semana pasada.
¿Qué estamos notando aquí? Estamos notando que este verbo, allí como está subrayado, allí resaltado, está en pasado, al igual que este que está acá arriba. Yo fui a la finca, ella bailó salsa la semana pasada. En oraciones afirmativas, el verbo se expresa en pasado. Y escúchenme bien porque esto es importantísimo. Solamente en oraciones afirmativas es cuando aparece el verbo en su forma pasada. ¿Listo? Repito, solo en oraciones afirmativas utilizamos el verbo en forma pasada. ¿Por qué? Porque cuando pasamos a formas a formas negativa y forma interrogativa, vamos a escribirlo aquí, negativa, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar lo que hemos visto en otros tiempos como el presente, vamos a utilizar un verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar del pasado simple es el auxiliar did. Es el auxiliar did. Entonces, vamos, por ejemplo, a negar la oración que está de primero aquí en la forma afirmativa, que es yo fui a la finca ayer. Lo voy a decir ahora, yo no fui a la finca ayer. ¿Cómo sería eso? Yo no fui. No, ¿cómo se dice ese no? O se expresa ese no. Utilizando el did, el did, y pegándolo con la palabra negativa not, que ya ustedes lo conocen. Y lo diríamos de esta forma. Didn't. Didn't. I didn't. Yo no. Y el verbo ir. ¿Cuál es el verbo ir? Profe, aquí apareció arriba went. Bueno, esta vez no va a ser went por la reglita que les acabé de decir. Que cuando vamos a negar y vamos a hacer preguntas, no vamos a colocar el verbo en forma pasado, sino que ya el pasado va a estar expresado en el auxiliar did. Por ello, lo que les decía, en las oraciones afirmativas es la única vez cuando vamos a utilizar el el verbo en pasado. Estoy enredándome aquí con esto. Repito, solamente en forma afirmativa vamos a utilizar el verbo en pasado. De resto, en forma negativa y en preguntas, no vamos a utilizar el verbo en pasado, sino que vamos a utilizar el auxiliar did con la palabra not y vamos a dejar el verbo en su forma presente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos I didn't go. Aquí dice yo no fui. Debería escribirlo aquí. Yo no fui. Vamos a escribir texto. Vamos a decir aquí que esto significa yo no fui. Listo. Entonces, repito, para escribir el pasado en forma negativa utilizo el auxiliar did con el not, es decir, diciendo didn't, y el verbo vuelve a su forma presente. Vamos a utilizar la otra oración acá, la de ella bailó salsa. Vamos a decir ella no bailó. Entonces sería she, el auxiliar didn't, forma negativa, ella no bailó. El verbo bailar es dance, sería como danced, así no sería. ¿Por qué? Porque aquí estoy colocándolo en pasado y ya el pasado está expresado acá. Entonces, ese pasado hay que quitarlo y queda el verbo en presente. She didn't dance salsa. She didn't dance salsa last week. Ella no bailó salsa la semana pasada. ¿Listo? ¿Está claro eso? Entonces vamos a decir, aquí dice, ella, no bailó salsa la semana pasada. Muy bien. Entonces vean que es muy fácil. Lo único que hay que aprendernos son los verbos en pasado, pero para utilizarlos únicamente en la forma afirmativa. De forma negativa, solamente tenemos que utilizar el didn't y el verbo en su forma presente. Entonces, allí no habría problema. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasemos a la parte de las preguntas. En las preguntas
Bueno, voy a borrar aquí, pueden tener aquí acceso al video, pueden pausarlo, pueden repetirlo y no van a tener problemas para copiar allá en casa si tienen dudas. Muy bien, entonces vamos a borrar aquí. Vamos a borrar todo esto. Y vamos nuevamente a escribir acá. Entonces, ahora vamos a trabajar las preguntas, es decir, la forma interrogativa. Muy bien, en la forma interrogativa vamos a tener lo siguiente. También lo vamos a utilizar con el auxiliar did. Con did, listo. Se va a utilizar la forma interrogativa. Miren chicos, y presten mucha atención. Es súper fácil. Lo mismo que vimos en presente, que lo que hemos dado desde el año pasado, lo único que va a cambiar aquí es que vamos a utilizar el verbo did en lugar del do. Recuerden que utilizábamos do en presente, ahora vamos a utilizar el did. Entonces, las preguntas tenemos, como saben ustedes, dos tipos de preguntas. La primera es las preguntas de respuesta sí, no, que son las yes, no questions. Y tenemos las preguntas con palabras de información, palabras como qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc. Entonces, las primeras, las preguntas de respuesta sí, no, siempre van a comenzar con el did. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿fuiste a la finca? ¿Cómo sería? Did you go to the farm? Y el signo de interrogación al final. ¿Fuiste a la finca? ¿Ya ven? Entonces, aquí únicamente, lo único que hice fue colocar el did de primero. Pasa a ser el primero en la oración. Luego la oración queda normal, con el verbo go, en este caso en su forma presente, el verbo ir. Muy bien. Fuiste a la finca, es lo que significa esta pregunta. Ahora, ¿cómo la respondo? Como es una pregunta sí o no, tengo que decir yes, sí o no. Yes, I did, en forma corta, sí, yo fui. O puedo decir no, I didn't. No, yo no fui, en forma corta. Eso es lo que hacemos en forma interrogativa. La otra pregunta es, ¿ella bailó salsa? ¿Cómo sería entonces? ¿Comenzando con qué? Con el auxiliar. Did she dance? El verbo queda en su forma presente normal porque ya está expresado el pasado en el auxiliar. ¿Ella bailó salsa la semana pasada? Did she dance salsa last week? ¿Cuál sería la respuesta? Pues, si fue cierto o si es cierto, si es afirmativo, decimos yes, she, porque estamos hablando de ella, no de nosotros ya. La primera pregunta sí iba para nosotros. Tú fuiste a la finca, yo por eso respondo sí, yo fui en forma personal. Pero ahora me están preguntando por una tercera persona, ella bailó salsa, entonces yo digo yes, she did, si lo hizo. O si es mentira, digo no, she didn't. Ella no bailó. Listo. Vamos a cortar aquí un momentito. Exacto. Sí. Entonces ven que es muy fácil. No tiene dificultad. Esto pueden practicarlo y repracticarlo. Y en el video que yo les adjunté en plataforma, ustedes pueden escuchar y pueden ver los ejemplos que nos proporcionan también. Muy bien. Vamos a borrar entonces acá. Ustedes tienen la posibilidad de parar, de tener el video cuando lo tengan, cuando lo estén viendo, y pueden copiar y practicar. Muy bien, ahora tenemos las otras preguntas que son preguntas WH, ¿verdad? Que son con las palabras interrogativas. Entonces aquí lo único que va a cambiar, chicos y chicas, es el hecho de la palabra interrogativa. Entonces, por ejemplo, tenemos where, a dónde o dónde, where, y lo demás queda igual. Did you go yesterday? Vamos a echar para acá, muy bien. Where did you go yesterday?
¿A dónde fuiste ayer? Noten una cosa, que si yo borrara aquí, esto diría, ¿fuiste tú ayer? Pero yo estoy interesado en saber más información y por eso agrego ¿a dónde? ¿A dónde did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? Listo. Ya aquí no puedo responder yes, teacher, no, teacher, porque no me están preguntando por un sí o por un no, sino que me están pidiendo información más específica. Entonces, ¿a dónde fuiste ayer? Aquí nuevamente se repite el ciclo. Aquí tengo que responder con una afirmación o con una negación, dependiendo lo que yo quiera decir. ¿A dónde fuiste ayer? Yo digo, I went to the park. Yo fui al parque. Listo. O en su defecto, si es negativo, yo digo I didn't, yo no, go, yo no fui anywhere. Yo no fui a ninguna parte. Yo no salí, en otras palabras. Listo. Lo que quiero decir con esto es que estas preguntas, cuando me preguntan con una palabra como esta de información, un cuándo, un dónde, un qué, un por qué, un quién, con quién, un cómo, yo no puedo decir un sí o un no de respuesta, sino que necesito sustentar esa pregunta con una afirmación o una negación, pero más larga, no con yes, no. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, claro. Vamos a utilizar otra. Por ejemplo, dijimos que ella había bailado o que ella bailó salsa, entonces yo quiero preguntar qué bailó ella, o dónde bailó ella, o cuándo bailó ella, o por qué ella bailó salsa, o con quién bailó ella salsa. Entonces yo puedo utilizar infinidades de preguntas con la misma declaración que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar, where did she, ¿dónde ella bailó salsa? Where did she dance salsa? Noten una cosa, si quito este where, diría entonces únicamente ella bailó salsa, ahí sería una respuesta sí o no. Pero ahora yo estoy diciendo dónde bailó ella salsa. Tengo que responder que she danced salsa. Ella bailó salsa ¿dónde? She danced salsa in a club, en un club. ¿Listo? O en una fiesta, etcétera, etcétera. Yo puedo seguir preguntando. Por ejemplo, vamos a rodar esto un poquito más para acá. Yo puedo seguir preguntando, por ejemplo, what did she dance? ¿Qué bailó ella? A esa pregunta pues ya le tengo una respuesta porque la venimos trabajando desde las preguntas anteriores. Y yo digo, she danced, ella bailó salsa. Así sucesivamente. ¿Por qué ella bailó? Bueno, vean que allí coloqué qué bailó ella, pero ¿qué tal si yo borro aquí? Bueno, ya vieron el ejemplo, después pausarlo, y yo en lugar de what, pregunto aquí, why did she dance salsa? ¿Por qué ella bailó salsa? Y yo puedo responder aquí, because, porque a ella, because she likes salsa, porque a ella le gustaba la salsa. Listo, en pasado también, because she liked, está el pasado, porque a ella le gustaba la salsa, por eso lo bailó. Muy bien, chicos, hasta aquí la explicación de las preguntas, de las negaciones y de las formas afirmativas. Noten una cosa, que en todo esto estamos combinando verbos regulares, como este que señalo aquí, como este señor que está acá en presente, pero acá está en pasado, y como este señor go, el verbo ir, que en presente es go y en pasado es went. Ustedes tienen una lista allí en la guía. Muy bien.
Entonces, ustedes, ya voy a salir de aquí. Vamos a dejar de compartir aquí un momento, por favor. Vamos a ver aquí. Y volvemos acá a donde está la guía. Entonces, aquí en la guía hay una serie de actividades, comenzando por la número 1 aquí que dice responde las siguientes preguntas acerca de tus vacaciones pasadas. Noten que aquí les estoy dando preguntas con respuestas largas, es decir, con palabras interrogativas, donde, qué, nuevamente acá, y la tercera aquí, la C, es una pregunta que comienza con did, es decir, con respuesta yes, no, pero que después te pide una sustentación. ¿Por qué? Entonces aquí, where did you go? ¿A dónde fuiste en vacaciones? Tú entonces puedes escribir, I went to, yo fui a, bla, 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 bla. ¿Listo? Acá, ¿qué visitaste primero? Bueno, yo visité, el verbo visitar es un verbo regular, termina en T, se le agrega E de yo visité y escribir lo que visitaste. Acá, ¿tuviste un tiempo bueno? Entonces la respuesta va a ser yes, yes, I did, por ejemplo. Y te preguntan ¿por qué? Because, porque, y responde, porque yo, bla, 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 en pasado también. ¿Qué comiste? Yo comí, recuerden los verbos, este verbo eat es irregular, tienes que escribir la oración en forma pasado del verbo también. Muy bien, eso en esa parte. Quiero pasar al punto 3, porque ya este punto 2 lo expliqué con los conectores de secuencia, pero en el punto 3 hay una biografía de un personaje y aparece el verbo aquí en rojo was. Was es el verbo ser, estar en pasado. Y ese es un verbo especial que yo siempre les he dicho. De hecho, voy a aprovechar nuevamente, voy a ir aquí, disculpen un momento, voy a ir nuevamente a la pizarra porque voy a aclarar una cosa. Vamos a borrar aquí. Vamos a aclarar una cosa. Lo que vamos a aclarar es que el verbo was o were es la forma en pasado del verbo to be. Listo, el verbo to be. Y tenemos entonces aquí, vamos a escribir acá, tenemos aquí que yo digo I was, digo he was, she was, estos son los tres que utilizan was, y utilizamos por este lado you were, vamos a ver un tipo aquí, you were, we were, y utilizamos they were. Bueno, acá nos faltó una, que es el it was. Muy bien, esta es la conjugación del verbo to be en pasado. Yo fui o yo era, yo estaba, tú estabas o tú eras. He was es él era o él estaba. We were es nosotros éramos o nosotros estábamos. She was, ella era o ella fue, ella estaba. They were, ellos eran o ellos fueron, ellos estaban. It was, eso fue, eso era, eso estaba. Muy bien. Este verbo es muy particular porque este no utiliza el did. Quiero que graben esto. Este es un verbo personal, específico, y en forma pasada va a utilizar el not pegado a él. Wasn't es el único verbo. Ustedes saben que el verbo to be funciona él solo sin necesidad de otro auxiliar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso aquí, yo no era o yo no estaba, yo no fui. Fui de ser, no de ir, de asistir a una parte. He wasn't, él no era o él no estaba, y así sucesivamente con estos también, estos que están acá. Les doy el ejemplo del primero para que no se confundan. Listo. Les voy a dar el ejemplo del primero de cada uno.
Oh, perdón. Acá. You weren't. Entonces, es wasn't y weren't en forma negativa. Ahora, estos verbos, perdón, este verbo to be es muy particular porque lo vamos a utilizar en una pregunta en pasado muy específica y una oración que decimos siempre en pasado es yo nací. El verbo nacer en inglés es el verbo be born. Son dos palabras, nacer. Entonces, para decirlo en pasado yo digo yo, el be, que es este señor que está aquí, es el verbo ser, entonces hay que ponerlo en pasado, que es este was, ¿verdad? Ay, perdón. Vamos a borrar aquí un momentico. Vamos a borrar un momentico aquí. Exacto. Perdón. Para volver a escribir acá. Entonces les decía, el verbo be born significa nacer. Y entonces en inglés, para yo decir yo nací, tengo que decir I, y este señor que está aquí, veanlo, be, tengo que ponerlo en pasado, ya lo sabemos, arriba lo mencionábamos, aquí está. Entonces digo, I was born. Yo nací, así se dice. Yo nací. ¿Listo? Si quiero decir tú naciste o él nació, tú, la forma de el to be para tú, ¿cuál es? Es were. Entonces, you were born. Tú naciste. Tú naciste. Y así sucesivamente, si quiero decir, por ejemplo, él nació. He was born. Esa es la frase que encuentran allí en el texto sobre la biografía del personaje. ¿Listo? Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces ahora sí voy a salir de acá. Vamos a ver. Vamos a mover un poco aquí para poder dejar de compartir. Muy bien, entonces volviendo a la guía, ya para ir terminando y cerrando esta clase virtual. Bueno, ya sería remota. Ustedes la van a ver en su tiempo. Entonces, aquí van a responder según la biografía. ¿Cuándo nació Ian Turing? Véanlo. When was Ian Turing born? Cuando nació, entonces van a decir he was born. Él nació. Entonces, sería así. He was born. Vamos a ver. He was born. Bla, 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 bla. La fecha en que nació. Después dice, fue Turing un hombre brillante. Vean que es verbo to be también. ¿Qué estudió en la universidad y cuándo murió él? Entonces, fácil es el trabajo. Listo, ahora responden información personal de usted. ¿Cuándo naciste? Entonces vas a decir, yo nací, así como te expliqué en la pizarra. Vas a decir la fecha. Listo. ¿Dónde estudiaste y qué programas de televisión viste cuando veías o cuando tenías 7 años? Bien, ya esto acá es nuevamente repetición de práctica para hablar de experiencias pasadas. Vas a un lugar en vacaciones que visitaste, lo vas a escribir, yo fui a la playa y vas a describir cómo fue la experiencia, fue asombroso o increíble de acuerdo a esta información que está aquí al ladito donde están los emojis. Si fue una experiencia mala, colocas uno de estos del lado izquierdo. Si es una experiencia buena, tú escoges alguno de estos calificativos o adjetivos que aparecen allí. Listo. Y por último vas a observar este blog, la imagen de Mark, de las cosas que él hizo en el Parque Tayrona, y vas a utilizar oraciones en pasado con los verbos que te doy aquí debajo. Listo, oraciones, por ejemplo, aquí la primera dice que el viernes visita a Playa Cristal, Crystal Beach. Entonces tú vas a escribir aquí, Mark visitó Playa Cristal el viernes. Entonces ya sabes que tienes que escribir como el verbo en pasado. Mark visited Crystal Beach on Friday. Así vas a hacer con las demás oraciones. Entonces vamos a darte el ejemplo primero. Entonces digo Mark. El primero es el verbo visitar.
visited, bueno, esto se corrió. Mark visited, etcétera, etcétera, etcétera. Mark visitó. El segundo sería el verbo ir. Ir en un viaje en bote. Entonces, Mark fue, con el verbo ir en pasado, después tomar fotos. Mark tomó fotos, después caminar alrededor de la bahía de Newange. Entonces, Mark caminó en la bahía de Newange. Listo. Eso es básicamente lo que tienen que hacer en la guía. Espero que les sirva de mucho provecho. Me alegró hablarles, chicos. Espero que tengan un tiempo maravilloso y que estén aprendiendo juiciosos. Bueno, chicos, eso es todo. Que pasen bien. Bye, bye. Take care. See you soon. God bless you. Bye.